El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Bien, ya estamos en comunicación vía Zoom con el profesor César Coral, secretario nacional de organización del SUTEP. Este fin de semana, prácticamente vienen llevando a cabo la segunda Asamblea Nacional de Delegados del SUTEP. Señor Coral, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, don Alberto. Un abrazo a la distancia y un saludo cordial, no solamente a los maestros, maestras, sino a sus televidentes que le escuchan a lo largo y ancho del país. Cuéntenos un poco, ya la Asamblea están acreditando las bases a nivel nacional. ¿Cuáles son los puntos que van a tratar en esta Asamblea? Efectivamente, el 5 y el 6 de agosto tenemos nuestra segunda Asamblea Nacional presencial aquí en la capital de la República, y desde ya las bases del país en su estructura nacional están ya presentes, porque el día de hoy hemos iniciado desde las 9 en punto de la mañana en nuestro local sindical aquí en Camaná con temas importantes que permiten primero dilucidar el tema de la ley 31498, por ejemplo, la ley que impulsa el tema de la calidad de los materiales y recursos educativos, ¿no? Que como sindicato tenemos que tener una posición muy clara allí que va a permitir esclarecer este panorama, ¿no? Que es una imposición de parte de el gobierno, en el sentido de que el tema de los materiales y la educación como tal no es un compromiso entre básicamente la escuela y la familia, sino que asuma su responsabilidad el Estado con la sociedad. En esa medida venimos debatiendo este primer tema con expositores desde el Foro Educativo, Defensoría del Pueblo también, que está presente, y donde que los maestros y maestras delegados del país estamos muy atentos a este tema, ¿no? Y también vamos a estar debatiendo en esta mañana, por ejemplo, el currículo y el enfoque de género. Entonces son temas importantes que permiten visibilizar, ¿no? Y tener clara la posición los maestros organizados en el sindicato. Y en hora de la tarde del día de hoy, también desde las 4 de la tarde vamos a tener dos exposiciones en el análisis político que tiene que ver con crisis del país, crisis del Perú y alternativas desde el movimiento sindical, desde el movimiento popular, del movimiento político. Y básicamente el tema también de la hegemonía neoliberal y el nuevo curso. Esto que lo va a tratar el maestro Rolando Breña Pantoja, ¿no? Esto es en cuanto al primer día. Y el segundo día, básicamente, el sábado 6, desde las 9 de la mañana, que vamos a estar desarrollando toda la temática de nuestra Asamblea Nacional con el análisis de la realidad política, la realidad educativa, ¿no? Y con intervención también de los dirigentes, no solamente nacionales, sino regionales del país. El tema de negociación colectiva que hemos tenido a través de la ley 31188 con el Ministerio de Educación, los acuerdos y además también las perspectivas de esta ley, ¿no? Y vamos a escuchar los informes de los secretarios regionales del país en cuanto a las medidas de lucha que hemos venido desarrollando, tanto de la primera, la segunda y la tercera última, que ha sido el 21 de julio, y a partir de allí los dirigentes nacionales del país y regionales también la entrega de los planillones de afiliados, y sobre esa base al final vamos a estar tomando los acuerdos de consulta a una medida de lucha, porque obviamente lo manifestado por el presidente Castillo en su último mensaje a la nación creemos que ha sido un mensaje vacío, no solamente para los trabajadores, sino para el magisterio del país y el pueblo peruano fundamentalmente. Ahora, ¿cuál ha sido el balance de la última movilización del 21 de julio, a diferencia de otras, porque ya en esta prácticamente había una respuesta en torno a la intervención que hizo a través de un decreto supremo el gobierno a la derrama magisterial? ¿Cuál ha sido la reacción de las bases a nivel nacional? Mire, el 21 de julio
era una fecha propicia porque el magisterio del país, los auxiliares del país organizados en el SUTEP, nos hemos movilizado para decirle al presidente, estas son las demandas de los trabajadores organizados en el SUTEP, el magisterio y los auxiliares de educación, y que queremos escuchar obviamente en el mensaje a la nación. Uno de los puntos principales para nosotros como sindicato es la defensa de la escuela pública gratuita y calidad, pero eso tiene que ver con recursos a través de un cumplimiento de la ley. La ley ya está dada, la ley 31097, que estipula el 6% del PBI para el sector educación. Sin embargo, este gobierno lo que pretende es solamente incrementar del 4,2 al 4,8% del PBI. Por lo tanto, son presupuestos insuficientes en las cuales las brechas que tenemos, infraestructura, psicólogos escolares, el tema de materiales didácticos, el tema de remuneraciones, entonces no se va a ver reflejado en esta situación. Entonces, por eso es que nosotros decimos, esto vamos a evaluar. Dentro de esos puntos allí se establece el punto de la exigencia de dejar sin efecto el decreto supremo, la 09, que obviamente va contra la institución previsional, porque nuestra institución previsional de derecho privado, ¿no? Vemos que este decreto supremo es totalmente inconstitucional y es un mal precedente para el tema de la inversión privada, básicamente. Ahora, ¿ustedes tienen conocimiento si en relación al decreto supremo se ha tomado alguna acción legal por parte de la derrama o del SUTE en todo caso? Mire, la instancia previsional, obviamente ellos tienen también su propia estrategia, ¿no? A través del directorio, pero nosotros también, los dirigentes del SUTEP, estamos ya con algunas acciones de amparo y el día de hoy, junto con los dirigentes del país, vamos a dar a conocer el tema de iniciativas legislativas con algunos congresistas en las cuales permite dar a conocer la denuncia por infracción constitucional, ¿no? El tema de abuso de autoridad, abuso de poder por parte del ministro, no solamente de educación, sino por parte del presidente también. Existen proyectos de leyes ya en el Congreso de la República que en la última legislatura estaba ya en agenda, ¿no? Y esperamos que en el reinicio de la presente legislatura también pueda debatirse ese tema, ¿no? Y ante esa situación lo que estamos viendo es que más bien el Ministerio de Educación y el presidente de la República lo que no está haciendo es resolver los problemas del magisterio peruano, muy por el contrario, lo que busca es acallar a los dirigentes, no solamente del interior del país, sino a los dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional. Y lo que están haciendo con el compañero Lucio Castro Chipana, nuestro secretario general nacional, de querer amedrentarlo, de querer romper el espinazo, ¿no? Generando obviamente un documento que permite acallarlo a través de una sanción y una apertura de proceso administrativo. Creemos que son manotazos de esta forma de actuar de parte del ministro, donde que allí en el Ministerio de Educación básicamente han copado la gente del FENATE, la gente de CONARE, ¿no? Y que responde obviamente a Movadef, y son ellos los que están allí, están interfiriendo y quieren ellos tener las relaciones de trato directo no con el SUTEP, sino con la gente ligada a su organización patronal, ¿no? Entonces, en ese camino nosotros venimos trabajando y denunciamos este hecho de manera abierta, de manera pública, el amedrentamiento y querer callar la voz al compañero Lucio Castro Chipana y a los dirigentes nacionales, ¿no? Del Comité Ejecutivo, y eso obviamente no se lo va a permitir, ¿no? Entonces, la ley de negociación colectiva ha permitido instalarse con el SUTEP, ¿no? A pesar de todo, y obviamente antes de eso ya deberían haber emitido la resolución de licencias sindicales y las resoluciones de auxiliares, porque somos el sindicato absolutamente mayoritario, ¿no? Porque hemos entregado, de acuerdo a la ley, los planillos correspondientes. Sin embargo, hasta el día de hoy hacen caso omiso para dar la resolución correspondiente, ¿no? Ahora, tanto de auxiliares como docentes, y lo que hacen es entregar más bien resoluciones de apertura de proceso, y eso obviamente ya es una intención de querer amordazar al dirigente nacional de SUTEP, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con el ministro de Educación y nos manifestaron que solamente el SUTEP había garantizado 15.000 firmas válidas y que el resto, bueno, no representaba. Y lógicamente cuando le preguntamos acerca de la FENATE y cuántos había garantizado, no nos quiso responder. Pero en torno a este tema
de la negociación colectiva y de la representatividad del magisterio, ¿cómo va ese aspecto concreto? Mire, primero tenemos que tener en cuenta que el reconocimiento hacia la organización patronal fue de manera express, ¿no? Y ahí está. Es una realidad entre una organización sindical como el SUTEP, con trayectoria histórica, ¿no? Bajo su principio de independencia política, sí. La otra organización patronal ligada al gobierno y al Ministerio de Educación y a su organización también está allí, pero nosotros nos vamos al tema de la ley 31.188, la ley de negociación colectiva. Y el SUTEP sí presentó en los plazos correspondientes afiliados hasta el último día hábil del mes de noviembre de 2021. No hemos presentado de 300.000 afiliados. Ajá. A nivel nacional, tanto de docentes y también otros planillones de auxiliares de educación. Sin embargo, hemos estado ahí vigilantes hasta el último día y en mesa de partes no presentaron la organización patronal ningún documento en ese momento, ¿no? Pero de la noche a la mañana aparecen con fechas que sí han presentado. Entonces, están en el gobierno y han hecho ingresar por debajo de la mesa. Esa es la primera observación. La segunda observación es que existen plazos en los cuales se convoca a las partes. Sin embargo, no han convocado a las partes. Al no convocar a las partes, y más aún, no presentando documentos, entonces se tiene por entendido que lo que ha presentado el SUTEP, ¿no? Es el único. Pero allí, obviamente, ellos hacen ver de que la cantidad que no te hemos presentado no es eso, y que pero al final somos el sindicato mayoritario, pero con una cantidad que no han revisado todos los planillones. Preguntamos, ¿han convocado, nos han hecho llegar un documento para decir, aquí está nuestro representante al SUTEP para estar en la verificación de las firmas y los planillones? No lo hicieron, había omisión allí. Sin embargo, en último momento han enviado los documentos, porque no les ha quedado otra, de negociación colectiva. Y en negociación colectiva, en las reuniones que hemos tenido, nos ha permitido llevar las demandas de los maestros, que no ha sido nada fácil, porque estos señores han interpuesto ahí un sinnúmero de también manifestaciones ahí. Lo que querían era que con el SUTEP no se logre nada y que eso sea un saludo a la bandera. Pero todo lo que está allí, ¿no? Los 24 puntos al final, las actas que tenemos, nos está permitiendo dar a conocer al magisterio. Hoy está en un nuevo escenario, y en ese nuevo escenario le manifestamos al ministro de Educación que está mostrando incapacidad y que está mostrando más bien muy por el contrario, arremeter contra los dirigentes y contra la institucionalidad. Hoy, esta Asamblea Nacional del 5 y el 6 firmes y contundentes para dar respuesta a una intromisión de un ministro, ¿no? Que tiene un sinnúmero de antecedentes que vienen desde su dirección regional en Huánuco, como también al presidente de la República, que no está mostrando capacidad para la gestión, ¿no? Nacional. Bien. ¿Cuál ha sido la expectativa del magisterio del SUTEP en relación al mensaje presidencial en lo que se refiere a nivel de educación? ¿Cree que hay algo rescatable del mensaje del presidente Pedro Castillo? Mire, las pocas demandas que hemos logrado en la mesa de negociación colectiva y arrancarlo con fuerza y firmeza allí, los dirigentes de SUTEP, ¿no? Ya lo conocemos con anticipación, ¿no? Semanas antes. Y eso mismo lo ha replicado el presidente de la República. Entonces, nosotros decimos al final, fue un mensaje sin esperanza para los trabajadores, para el magisterio, ¿no? Para los auxiliares de educación, porque no dijo nada del tema de un incremento del 6% del PBI para el sector de educación, ¿no? Se sigue manteniendo en 4,8%. No dijo nada sobre el tema de el incremento de las remuneraciones, ¿no? Para los auxiliares de educación este año, que eso está en la mesa de negociación colectiva. Un auxiliar de educación está con 1.300 soles y una remuneración mínima vital de 920 a 1.020 soles no tiene mucha diferencia. Entonces ha quedado que el auxiliar de educación se le debe incrementar en este año, ¿no? Una primera parte, y el 2023 otra segunda parte. Sin embargo, en el mensaje no hubo nada. Hablamos del incremento de remuneraciones para los maestros, ¿no? Porque el presidente, el 6 de julio, él manifestó de que al 2026 recién se le va a incrementar una UIT, y ahí viene la segunda farsa, porque si él hubiera sido coherente, el presidente al momento de iniciar su mandato
ahí hubiera generado ese incremento a una OIT. Sin embargo, no lo hizo y solamente se incrementó 200 soles en 2 tramos, en marzo y en este mes de noviembre del 2023, y que es insuficiente. Entonces, hoy nos dice ya al final del mandato, 2026, y nosotros le decimos, para ser coherentes, el 2023, como está en el acuerdo de la Mesa de Negociación Colectiva que se le ha pedido, es que mínimamente tiene que generarse un incremento al maestro y al auxiliar de 600 soles para el 2023 y que tiene que estar en la Ley General de Presupuestos de la República, ¿no? Y de eso no ha mencionado, porque ha dicho, ¿no?, un término que es un incremento sustantivo, y ese incremento sustantivo, ese término, siempre lo menciona el dirigente, el compañero Lucio Castro Chipana, pero hubiera precisado. Además, también no habla nada por el tema del incremento de los maestros cesantes y jubilados. Entonces, si no hay nada de esos incrementos, y si es más, el proyecto de ley que se aprobó sobre el tema de la deuda social del 30% de preparación de clase, entonces eso también falta un tema de reglamentación, falta el tema de lo que concierne a la remuneración íntegra mensual, que es el 100%. Eso ya está en el despacho del presidente, y que no lo observe como observó la anterior ley de los maestros nombrados. Entonces, eso le estamos pidiendo. Entonces, todo eso no lo anunció, y no anunció en mejoras de la educación de los hijos del pueblo, que es la educación gratuita y de calidad, como también la educación intercultural bilingüe. Por lo tanto, un mensaje vacío, y en la cual todo esto vamos a estar analizando en el evento del día de hoy y el día de mañana, y estaremos sacando pronunciamientos, porque todos los acuerdos lo hacemos de manera orgánica, no es ni siquiera a nivel del Comité Ejecutivo Nacional ni el nombre propio, sino lo que los maestros del país, los auxiliares del país determinan. Y en este escenario hoy nos encontramos ante un gobierno obviamente insensible hacia los trabajadores, hacia el magisterio, hacia los maestros cesantes y jubilados y hacia la educación de nuestros niños y niñas de la educación pública gratuita y de calidad. Muy bien, estaremos a la expectativa y a los acuerdos que arriben pues esta Asamblea Nacional de Delegados. Muchas gracias al profesor César Coral, secretario nacional de organización del SUTEP, que ha sido nuestro invitado en esta oportunidad. Muchas gracias y estaremos en cualquier momento con usted. Un abrazo, buenos días, vive el SUTEP. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.